Uno. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la primera sesión que tenemos de este coloquio sobre abordajes críticos del patrimonio que organizamos el maestro Daniel Rodríguez Ventura y yo, el doctor Yafet Quintero Venegas. Ambos somos parte del colegio, miembros parte del claustro del Colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Y es un seminario, un coloquio que vamos a tener a lo largo de todo este ciclo escolar y año también, todo el 2022. Constará de 6 sesiones en las cuales diferentes investigadores e investigadoras nos vendrán a hablar a partir de sus experiencias como laborales investigativas, temas vinculados con esto que acabo de comentar, ¿no? Los estudios críticos del patrimonio. Entonces, hoy tenemos a nuestro primer participante, que es el doctor Rogelio Ruiz Ríos. Él es maestro y doctor en historia por el Colegio de Michoacán. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Sus temas de investigación principalmente son las relaciones entre historia y memoria, tendencias historiográficas, inicios del siglo XXI y estudios sobre utopías y futuros. Antes de darle la palabra al doctor Rogelio, me gustaría darle la palabra al maestro Daniel Rodríguez, también para que presente y que nos dé algunas palabras. Daniel, adelante. Gracias, ya no sé si tengo un poquito de problema con... No, se salió Daniel. Entonces, Rogelio, creo que podemos empezar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y a Ashley por los controles ahí en esta transmisión. Es un placer estar con ustedes inaugurando este ciclo del seminario, donde podré con gusto compartirles algunas de las concepciones que animan mis investigaciones relacionadas con los ejes de identidades, memoria, espacios, patrimonio y desde luego las tensiones y vinculaciones de todos estos conceptos, estas categorías llevadas a la práctica o a las prácticas con la historia. Yo por mi formación como historiador me sitúo y me ubico como desde una postura, podría definir, iconoclasta en muchos sentidos respecto al ímpetu patrimonial que anima nuestra época, nuestros tiempos, y también con cierto escepticismo respecto a esa tendencia romantizadora, acompañada de nostalgia, de memorialización y patrimonialización de prácticamente todo conjunto de bienes naturales, culturales, que estamos presenciando al menos en las últimas 4 décadas. Quiero iniciar con una anécdota. Siendo yo estudiante de posgrado, hará unos 19, 18 años, una profesora de historia del arte nos contaba que estaba participando, a los estudiantes nos contaba que estaba participando ella en un proyecto de restauración de mobiliario, sobre todo de sillas del siglo XVI, XVII, no recuerdo bien, en una de las catedrales católicas de México más importantes. Y requerían de un presupuesto descomunal para el grado de desarrollo económico y los presupuestos oficiales que tenemos en el país. Y estaban tratando de convencer a las autoridades culturales y hacendarias federales para poder hacer ese tipo de restauraciones. A mí me pareció de entrada descabellado en un país lleno de tantas carencias, el hecho de que se destinaran tantos recursos hacia un proyecto de ese tipo. Como historiador también he visto la fijación y el culto que hay hacia los archivos, en el caso de los historiadores o de las historiadoras, para tratar de preservar, de cuidar y de fomentar el conocimiento histórico.
yo, sin que sea una especie de talibán que pretenda destruir las estatuas de Bamiyan, pues sí me he mostrado con cierta distancia respecto a esos afanes conservacionistas, porque estoy seguro que si en el futuro siguiese existiendo algo parecido a la disciplina de la historia y por alguna cuestión, alguna catástrofe, que no es nada descabellado también, y desapareciesen buena parte de los vestigios y de los documentales que hay sobre la historia, o que ayudan o sirven de materia prima para la historia, sin duda las generaciones que le tengan que lidiar con eso se las ingeniarán para para escarbar exhaustivamente sobre nuestros pasados y las relaciones con el presente y perspectivas de futuro. Entonces, es esto, podemos ir presenciando, si Ashley, la presentación en PowerPoint, si ya está lista. Ok, espera un momento. Bien, entonces lo primero que habría que plantearse es, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio, y de esta manera he organizado el temario de mi conversación. Un bosquejo muy general de lo que representa el patrimonio. Después lo enmarco en las temporalidades propias de de inicios del siglo XXI o del periodo que corresponde a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que es conocido como o que ha sido denominado por algunos autores como presentismo, en el que se da un auge de las identidades, de las memorias, de los patrimonios. Y después, para entrar en materia concreta, reviso algunas tendencias y controversias que me ha tocado presenciar, estudiar o observar, algunas tendencias y controversias patrimonializantes en Baja California. Para después pasar a ver, aquí, tú le vas dando, Ashley, ¿Me puede decir cuándo darle siguiente, Ah, por ok, favor? ok, sí, ok. Te voy diciendo entonces que de pronto me apareció. Te voy diciendo entonces. La siguiente, por favor. La siguiente, ajá, ahí. Bien, este es el temario, así resumido. Después ver las tendencias y controversias patrimonializantes en Baja California y después un cierre, una serie de sugerencias sobre o de cuestionamientos sobre qué tan necesario y funcional es poder sostener estas nociones patrimoniales ante los predicamentos antropocénicos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tiene el contenido, es prácticamente lo que resumí hace un momento. La siguiente. Y bueno, quiero iniciar, a diferencia de cómo se estila, con la bibliografía, una bibliografía básica. Digo, hay más material, pero esto es el material más importante con el que he estado trazando los diálogos sobre estos ejes de identidad, memoria, patrimonio, espacio, tiempo y su relación con la historia. Hay algunos títulos ahí emblemáticos, me parece, para quien quiera adentrarse o profundizar en la materia. La siguiente, por favor. Y bueno, lo primero sería entrar en definiciones que seguramente con las que están familiarizadas las personas que ya han profundizado en cuestión de patrimonial. El patrimonio o la noción de patrimonio como categoría, como concepto, es algo que en términos modernos pues, tiene poco más de un siglo, sobre todo a partir del historiador austriaco Alois Rieger, quien percibió hacia fines del siglo XIX un culto moderno a los monumentos, que es una forma en que se hizo presente o se hicieron presentes ciertos fenómenos derivados del romanticismo alemán y sobre todo la cultura historicista que marcó el siglo XIX. Un siglo XIX considerado también a posteriori por las historiadoras como el siglo de la historia. Y desde luego están ligadas a las nociones de patrimonio cultural, como nos dice uno de los expertos en
Iberoamérica sobre el patrimonio, que es Ignacio González Varas. Sobre todo hay una noción de patrimonio, una distinción entre patrimonio cultural, patrimonio natural, que se liga a esa explosión de identidades, ese momento memorable, ese momento memorial que, por usar las palabras del historiador François II, que ligan nociones de territorio, de espacio, de tiempo, de memoria, y que forman parte a su vez de otro fenómeno que hemos visto que ha estado en auge, sobre todo en la etapa de posguerra, a partir de las décadas de 1960, que sería la noción de cultura o el llamado giro cultural. Justo al respecto, un antropólogo liberal, Adam Cooper, en un texto introductorio a estas discusiones y debates sobre cultura desde la antropología, planteaba, llamado Cultura, la versión de los antropólogos, él planteaba desde el inicio de este texto que un fenómeno que recorría prácticamente el planeta y que era que todo mundo estaba hablando de cultura, desde el jefe de la villa, de la aldea, del barrio, hasta en los círculos más elitistas, todo el mundo hablaba de cultura y defendía o asumía ciertos preceptos identitarios. Pues la noción patrimonial, el ímpetu patrimonial, se inscribe dentro de estas fuertes tendencias. La siguiente, por favor. Y esto se manifiesta en una serie de eventos, de foros, de convocatorias. Aquí solo he elegido unas al azar que me han llegado a partir de las redes sociales muy recientes, donde vemos que por todos lados se habla de patrimonio, de defenderlo, de resguardarlo, de protegerlo, de cuidarlo, ofreciendo especializaciones, casi siempre con formas bastante conservacionistas al respecto, y donde, como ha señalado o señalaba hace unos pocos años el historiador François Artaud, prácticamente asistimos a la patrimonialización del mundo y del planeta. Siguiente, por favor. Y aquí algunas de las inquietudes que han sido recuperadas por algunos autores o algunas autoras respecto a esta tendencia patrimonializante. Ignacio González Varas, por ejemplo, nos dice que hay una preocupación por conservar institucionalmente, es decir, el patrimonio difícilmente subsiste sin el concurso de todo tipo de instituciones, ya sean estatales o no oficiales, colectivas o administrativas, y que hay una inquietud compartida en las sociedades por conservar el pasado, la memoria, por recordar y por conservar tanto bienes tangibles como intangibles. Para él esto es un rasgo característico del mundo contemporáneo, y por mundo contemporáneo entendamos generalmente entre estos autores que han dado cuenta de esa inquietud entre los decenios de 1980 a la actualidad. La siguiente, por favor. Para un historiador bastante crítico sobre las formas que tenemos las sociedades actuales o modernas de relacionarnos con el pasado, David Lowenthal, justo en un texto en el que se encarga de hacer estas revisiones sobre este ímpetu patrimonial, pues nos dice que hay una nueva fe popular, el culto al patrimonio o a lo patrimonial, que si bien es algo antiguo, es en nuestros tiempos cuando se ha convertido en una tendencia bastante creciente que salpica, inunda el discurso público. Hay desde luego una preocupación, una inquietud, un ánimo por recuperar raíces, por recordar, por tejer nostalgias, sobre todo él lo plantea a partir de Occidente y más en concreto del mundo anglosajón, y donde prevalecen la nostalgia por cosas viejas, por estas cuestiones vintage, desgastadas, que a su parecer están supliendo los sueños de progreso y de desarrollo que habían animado la modernidad desarrollista que vimos, que estuvo enunciada como promesa hacia el futuro
hasta las décadas de 1970, 1980. Y esto hace que distintas personas a nivel individual, a nivel colectivo, busquen conservar, rescatar, recuperar los legados que les han dejado a quienes consideran como sus ascendentes o quienes han sembrado las semillas que estos grupos o estas personas recuperan. Y matiza David Lowenthal. Si una vez el término patrimonio implicaba un atraso provincial, es decir, era visto como algo atávico, como algo folclórico, ahora denota cuidado y administración. Otra vez vemos aquí aparecer el concurso de las instituciones. La siguiente, por favor. Y desde luego, esto se refleja, nos dice Lowenthal, críticamente en una ansiedad por domesticar el pasado, por someterlo a nuestros criterios y a nuestra administración, y donde desde luego le destinamos fuertes sumas presupuestales. Esto lo observa él sobre todo más concreto en el último cuarto del siglo XX. Lowenthal publicó por primera vez este texto en 1998, pero ha tenido no ha perdido actualidad y ha tenido distintas reediciones. Inicialmente este ánimo conservacionista, este ímpetu patrimonial, era una preocupación de una pequeña élite, pero ahora se ha vuelto, nos dice, usando esta terminología religiosa, una gran cruzada popular. Vivimos, nos dice, un crecimiento exponencial, global, de esas obsesiones con el pasado que se traduce en programas de televisión, en series, en performance, en una serie de empresas, de viajes, de guías turísticas, y por todos lados atestiguamos esta cruzada y esta inquietud por el rescate del pasado o de los pasados. La siguiente, por favor. Aquí me parece pertinente recuperar algunos de los comentarios que ha recibido la obra de Lowenthal, que es justo la cruzada por el patrimonio, y me parecen significativas porque se sitúan o nos sitúan en un punto de mirada bastante crítico que pocas veces escuchamos en nuestros entornos, al menos en Latinoamérica. Por ejemplo, este crítico en The Independent, Patrick Wright, nos dice que Lowenthal con este texto ha logrado convertir un extraordinario inventario de fíjense, la patología del patrimonio en un argumento lúcido y coherente. Otro crítico nos dice que desmitifica Lowenthal la nueva religión del pasado, que es un culto a lo patrimonial o al patrimonio, y que se ha convertido en el gran absoluto moral de nuestro tiempo. Y efectivamente, el patrimonio es una categoría sacralizada, donde difícilmente o a la que difícilmente podemos oponernos o hacerlo evidente, hacerlo público. Si alguien se atreviese a eso, es objeto de inmediato incluso hasta de agresiones o de burlas o de descrédito. Se ha convertido efectivamente en la nueva moral de nuestro tiempo. Podremos discutir sobre qué merece o amerita ser consagrado como patrimonial o ser distinguido como tal, o sobre el tipo de narrativa que acompaña ciertas formas patrimoniales, pero difícilmente podemos cuestionar y oponernos a ello. Eso es algo que está sacralizado según cada contexto y cada circunstancia. También nos dicen que otro crítico que Lowenthal es perceptivo y provocativo en este texto. Explora ahí las perversidades del culto al patrimonio y su absoluta irresistibilidad. Y que desde luego merece miradas agudas, porque también, y eso lo encontramos todas quienes hemos incursionado en las diversas manifestaciones locales de tipo patrimonialista, hay situaciones incluso de comicidad involuntaria, en el que a veces este afán patrimonializador llega o cae en lo ridículo, o en lo grotesco también. Y
Otro crítico dice que Lowenthal muestra cómo el patrimonio es profundamente antitético a la historia, pero también inseparable de él. Ya esto consagra también Lowenthal en este texto un buen número de páginas para plantear cómo en ciertos contextos a veces se identifica patrimonio con historia, así como en otros se identifica memoria con historia o memoria con experiencia. El patrimonio también ha sido igualado con el conocimiento disciplinar que arroja la historia. Entonces, aunque no se pueden separar, igual que tampoco se puede separar la memoria de ello, sí amerita un sustancial estudio que distinga, que marque límites entre uno y otro concepto. La siguiente, por favor. Así vemos que esta voluntad y este ánimo patrimonial, pues se entiende dentro de los límites de lo que el historiador François Artaud señalara en un texto publicado originalmente en el 2003 en Francia, Regímenes de historicidad, como el presentismo. Que el presentismo implica las formas, o los regímenes de historicidad, las formas en que las sociedades se relacionan con el pasado. Si dentro de una sociedad moderna, sobre todo en el siglo XIX, se privilegiaba el futuro, es decir, el presente servía para construir un tiempo mejor que estaba dentro de un esquema lineal del tiempo, siempre estaba visto o vislumbrado hacia adelante. En una sociedad actual, el presente se ha considerado o se ha consolidado como algo denso, algo duradero que se extiende incluso hasta el pasado y se extiende incluso hasta el futuro, anulando muchas veces el campo de experiencia y el horizonte de posibilidades, por usar la terminología de Reinhard Koselleck. Ese presente tan denso coloniza otras temporalidades y está marcado, determinado por ritmos vertiginosos, sucesivos, que hacen que todo pase muy aprisa, nos dice Artaud, que hacen que todo de inmediato sea considerado o pase a ser considerado histórico, que todo pase a ser considerado pasado, y donde la memoria es la principal forma o la forma privilegiada para relacionarnos con el pasado. La historia es desplazada de esta manera. Y esto es algo, un estado de ánimo que empezó a emerger o a ser vislumbrado desde la década de 1980. Otra estudiosa de las relaciones con el tiempo y desde el punto de vista cultural, como Aleida Assmann, señala que historiadores consagrados hacia fines de los 80, como Pierre Nora o Reinhard Koselleck, se lamentaban hacia fines del siglo XX porque al parecer estaban perdiéndose las memorias de aquellos o de aquellas que habían atestiguado los grandes acontecimientos del siglo XX, como el Holocausto, y que solo quedaría, una vez que hubiesen fenecido los testigos, las testigas, solo quedarían los datos duros y fríos de la historia. 2 décadas o 3 décadas después, lo que vemos, y señala Aleida Assmann, es que sucedió justo lo contrario que temían Pierre Nora y Reinhard Koselleck. Y lo que vemos es que la historia ha pasado a segundo término y lo que acontece ahora es un boom de las memorias, un auge donde las formas de afianzar y relacionarse con el pasado son de tipo memorable. Hay un momento memorial del cual incluso se abusa. La memoria lo cubre todo. Y la memoria es consustancial, o estas memorias, mejor dicho en plural, son consustanciales a las reivindicaciones identitarias que también, sobre todo, cobraron mayor fuerza hacia fines de la década de 1980 como producto de resistencias locales hacia la aparente estandarización a la que conducía a las que conducía la globalización.
Entonces, este presentismo es el que engloba o el que enmarca esta constante patrimonialización, que también es un término usado y revisado por François Artaud en este texto Regímenes de Historicidad. La siguiente, por favor. Y desde luego esto está acompañado y marcado por la nostalgia o las nostalgias, que en términos etimológicos implica una añoranza o por el regreso a casa. Una casa, nos dice Svetlana Boym, una crítica literaria de origen ruso, naturalizada estadounidense que ya falleció, nos dice que es una casa que nunca existió, que nunca va a existir, pero hay una añoranza por ello, hay una romantización de ese hogar. Y en un ensayo, en un conjunto de ensayos titulado El futuro de la nostalgia, analiza algunos preceptos identitarios de Estados Unidos, de su natal Rusia y de algunas otras localidades y países. Y ella acuña el término de nostalgia pop, que en el caso de la identidad estadounidense que somete a revisión, encuentra su paroxismo en la película Parque Jurásico, donde nos dice, y leo esta cita que he puesto y compartido aquí en PowerPoint, en la diapositiva: el dinosaurio es el animal perfecto para la industria de la nostalgia, porque nadie recuerda cómo era. Su condición de animal extinguido le garantiza el éxito comercial. Los dinosaurios se pueden resucitar y exportar a todo mundo impunemente. Nadie se puede sentir ofendido por la falsedad de la recreación, ni siquiera los defensores de los derechos de los animales. Y por si acaso, nos dice con ironía, el tiranosaurio de Parque Jurásico realiza un ataque preventivo y se come al abogado, disuadiendo así a los que se sientan tentados a cuestionar la veracidad de la reconstrucción. Y este pasaje lo he querido traer a colación porque de esa misma manera funciona el patrimonio. El patrimonio, aunque está anclado, justificado en el pasado o en los pasados, en realidad es una invención y reinvención del presente, que desde luego está sujeto a transiciones, a modificaciones, a cambios y a disputas en torno a su legitimidad y en torno a sus significados. La siguiente, por favor. Siguiendo con este recuento de posturas críticas y de revisiones hacia las nociones de patrimonio y lo que lo acompaña, nostalgia, memoria, identidad, Laura Jane Smith, una académica australiana, quizá de las más notables en cuanto a revisiones críticas sobre el patrimonio, nos dice, y lo lleva, y no puede desprender su análisis del campo político. Hace unos pocos años, bajo el gobierno de Trump, ella planteaba que en los movimientos populistas de derechas en Occidente, el patrimonio o las reivindicaciones patrimoniales buscaban respaldar y estaban vinculadas a nociones como xenofobia, racismo y un tipo de nostalgia excluyente que daban lecturas particulares del pasado. Y ella se centra o toma como ejemplo el caso de Donald Trump y todo su movimiento y seguidores en Estados Unidos. Pero también habla y plantea que el patrimonio que ya en sí es intrínsecamente conservador, no necesariamente conduce a los populismos de derecha, pues también pueden ser reivindicados desde movimientos de izquierda, que ella en este caso insiste en lo radical. Pero aquí coincide con Enzo Traverso en que las izquierdas difícilmente se han comprometido con aspectos nostálgicos y patrimoniales, porque si un sino han tenido las izquierdas desde el siglo XIX, ha sido generalmente o por lo regular, nos dice Enzo Traverso, el de la derrota. Entonces, ante esos hechos nada edificantes quizá, las izquierdas poca tradición han cultivado respecto a estas reivindicaciones patrimonialistas, aunque no están exentas de ellas. Recordemos incluso
los cultos o el grado de reliquia que alcanzan algunos objetos o partes del Che Guevara, por ejemplo, después de su asesinato en Bolivia. O cómo encontramos también toda esa iconografía que vemos representarse relacionada con distintos movimientos, dirigentes, hechos históricos de las izquierdas. Pero dentro de esta disyuntiva entre populismos de derechas y populismos de izquierdas, habría que recordarle aquí a Laura Jane Smith dónde quedan también todos aquellos movimientos y aquellas reivindicaciones y colectividades que se resisten a ser catalogadas dentro de estas dos categorías de los hemisferios políticos, izquierdas y derechas. Y eso trae a colación las distintas voces emanadas sobre todo en las antiguas colonias o en realidades poscoloniales, donde se resisten a ser reducidas dentro de las lógicas, a ser reducidas a que sus pretensiones, sus reivindicaciones sean reducidas dentro de las lógicas narrativas patrimonialistas. Porque, como bien han dicho algunas o algunos activistas, cuando una comunidad, una colectividad busca reivindicar algo como propio, puede ser un bosque, una selva, algunos lechos de agua o cualquier otro tipo de reivindicación que hagan con el sustrato y la carga identitaria que esto conlleva, generalmente tratan de ser reducidos a las lógicas patrimonialistas erigidas y planteadas desde las administraciones estatales o transnacionales, a través de ONGs, a través de convocatorias, y es algo similar a lo que encontramos también dentro de ese reduccionismo al que nos llevan o conducen las instituciones o las lógicas institucionales, cuando hay un movimiento reivindicativo a cualquier escala. Pienso, por ejemplo, unas recientes protestas que hubo de chicas de preparatoria en una de las escuelas más caras y prestigiosas de aquí de Tijuana. Se les trata de reducir y de amainar la escalada de su protesta, planteando y arrojando que el honor de la institución o el legado de la institución puede quedar en entredicho. Quienes se rebelan en ese momento tienen que ajustarse casi automática o inconscientemente a esa misma lógica y plantear que sus demandas no buscan dañar la lógica o no buscan dañar el honor o no buscan mancillar el honor el legado de la institución. Y algo similar sucede con las cuestiones o con las lógicas patrimoniales, cuando las colectividades buscan salvaguardar aquello que el Estado o quienes ejercen y tienen presupuestos necesarios para conseguir esos fines, buscan reducir y domesticar o amainar el peso de sus protestas. La siguiente, por favor. Y sobre aquello que está generalmente ligado a las nociones de patrimonio y que desde luego tienen también ese sesgo o están inscritos dentro de los circuitos turísticos, bueno, algo bastante recurrente son las ruinas, que han atraído o atrajeron hace unos años la atención del antropólogo Marc Augé, quien cree ver en las ruinas una especie de experiencia del tiempo puro, del tiempo no histórico, es decir, la ruina como algo que permanece incólume, derruido, pero que es inmutable en el tiempo, que no está sujeto a esos vaivenes, como algo que rompe con esos ritmos y esa continuidad temporal. De esa manera es como Marc Augé ve las ruinas, algo que escapa, que evade a la historia y que habría que tener en consideración al momento de plantearnos estas críticas o estos abordajes críticos sobre el patrimonio, las tipologías existentes al interior de esta categoría. Otros son otro tipo de objetos de culto dentro de la categoría de lo patrimonial, vienen a ser los monumentos y sobre todo los memoriales.
aquellos que estudió o estudiara Reinhard Koselleck, el historiador alemán, y que nos señala que esos memoriales, él estudió memoriales de guerra que hablan de muertos o de muertes violentas, tienen sobre todo fines pedagógicos, en el que se rescata y se exalta el martirologio de generaciones sacrificadas en aras de un ideal generalmente nacional, pero también puede ser regional o religioso o de otro tipo, y que sirven de vínculo y de estímulo pedagógico para las nuevas generaciones. Pero dentro de ese margen de agencia que tienen las colectividades, los sujetos, los estamentos generacionales, cada generación le da, nos dice Koselleck, a esos monumentos y a esos memoriales sus propias lecturas y sus propios significados, siendo estos a veces también que se pierden en su originalidad y terminan por asumir nuevas representaciones según las necesidades y según el imaginario político y social de quienes están encargados de custodiar y de relacionarse con el pasado a través de esos monumentos. La siguiente, por favor. Otra cuestión también muy vinculada y que fortalece la noción y las categorías de patrimonio son los museos, que son espacios, por usar una terminología Foucaultiana, heterotópicos, es decir, que saltan de la cotidianidad, en el que por lo regular son objeto de culto, tienen estos fines pedagógicos de enseñanza, de aprendizaje, de vincular directamente al relato o a ciertas narrativas sobre lo que se supone es la historia, las memorias, las identidades, el conocimiento y desde luego el entretenimiento y los fines estéticos. Son instituciones sociales también emergentes a partir del siglo XIX y vinculadas y asociadas directamente con la modernidad y con lo que conocemos como el término alemán Bildung, es decir, la construcción o edificación de la ciudadanía. La siguiente, por favor. Y es así que todo esto se enmarca en el llamado presentismo. El término, la categoría que refería yo, fue acuñado por François Artaud en el 2003 en esta publicación en Francia, y que nos dice un autor, Bolizar Simon, que también han recuperado autoras como Aleida Assmann o autores como Gumbrech, que coinciden con su punto de vista acerca del que el presente se ha convertido después de la Segunda Guerra Mundial en algo omnipresente, donde el futuro ha dejado de estructurar el tiempo histórico. Pero, como veremos más adelante, hay asomos de que, o nuevos visos de que el futuro, a partir de planteamientos utópicos o distópicos, también han sido objeto nuevamente de, o depositarios de esperanza o desesperanza, y han sido objeto nuevamente de estudio, de posibilidades. La siguiente, por favor. A todo esto, entonces, resumiendo antes de pasar a los ejemplos, ¿qué es el patrimonio? Bueno, recuperando todo lo expuesto anteriormente, coincidimos con Ignacio González Varas, que es una herencia transmitida por la memoria desde tiempos pasados al presente. Hay una selección, obviamente, ahí, a veces de manera minuciosa, a veces detallada, otras de forma más arbitraria, que es atesorada como tal, como un bien, en este caso cultural, pero también podemos llevarlo al terreno de lo natural. Tiene desde luego un talante conservacionista. Se considera, nos dice González Vara, coincidiendo con los autores, las autoras que he mencionado en las diapositivas anteriores, pues tiene una índole casi religiosa y es objeto de reconocimiento, de valoración, y que se supone sustenta buena parte de nuestra identidad histórica como comunidades o colectividades. Este concepto de patrimonio es una forma también son formas de relacionarnos con el tiempo, de ser conscientes históricamente como sujetos y como comunidades. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿para qué sirve en la práctica el patrimonio? ¿Cuál es el fin? Ahora que también asistimos, a partir sobre todo de la década de 1990, a un giro práctico, lo han llamado autoras como Gabrielle Spiegel, en el que se hace necesario sustentar en la práctica las nociones, las categorías que otrora pudimos haber usado de manera abstracta, abstrusa. También se hace necesario fundamentar para qué sirve el patrimonio. Se habla de memorias prácticas por parte de Andreas Huysen. Heidenreich habló de pasado práctico, es decir, cuáles son los sentidos y las funciones que le encontramos a esto. Otra vez, González Varas nos dice que permite hacer estos inventarios, un catálogo de la riqueza o las riquezas que tenemos atesoradas dentro de lo cultural, de hacer hallazgos, de tejer, hilar, ensamblar nuestras identidades para describir y tomar conciencia de lo que somos. Una definición que no se aparta de las definiciones que hay sobre la función de la historia o que se han arrojado desde el siglo XX, tanto desde Johann Huizinga, desde Marc Bloch, el mismo Fernand Braudel, hasta autores actuales. De ahí que podamos coincidir entonces o explicarnos por qué esa preocupación de David Lowenthal de aclarar por qué y de señalar que, de prevenir más bien que se tienda a igualar patrimonio con historia. Justo este tipo de definiciones contribuyen a ese tipo de, ese tipo de analogías. La siguiente, por favor. Y González Varas nos habla de las memorias como vestigios. Las memorias que son una de los baluartes que construyen o sobre los que se sostienen estos patrimonios. Y estos vestigios a menudo son vistos también, son conservados o son embalsamados, en cierta manera remitiéndonos o vinculándonos también con la definición de ruinas que nos aportaba Marc Auger. Él metafóricamente nos dice que son a modo de esos especímenes biológicos que flotan inertes en formol, etiquetados y clasificados. Y aquí hay un recuento, que estas memorias, a partir de vestigios, pues se nos presentan en forma de recuerdos, de nostalgias, de rituales, de tradiciones, de costumbres, que a su vez detonan, se retroalimentan y a su vez detonan ideas y detonan prácticas. Es decir, son también parte de la cotidianidad. La siguiente, por favor. Y González Varas lo ve como redes, una red conservacionista que hace que pierda su vitalidad originaria. Aquí uso como ilustración nada más un huipil, claro, aludiendo a todo el legado de hibridez entre lo hispánico y lo prehispánico, lo moderno y lo tradicional, pero también a esa mercantilización que hay de lo antiguo, a partir sobre todo de las nociones o conceptos en México de pueblos mágicos, o en el caso de Baja California sobre todo, o del noroeste, incluso el norte de México, de ese culto devocional que hay al legado misional, que hace que se sacralice de una manera crítica, se aborden y se rinda culto al legado colonizador a través de la labor de los misioneros que cristianizaron a los pueblos originarios. La siguiente, por favor. Habla González Varas entonces de una inflación patrimonial que va creciendo, expandiéndose a partir de ondas que van succionando prácticamente todo. Y aquí hay una coincidencia con prácticamente el resto de autores y autoras que he venido mencionando. Y esta es una tesis que sostiene y plantea François Artaud en los 2 últimos capítulos de su texto Regímenes de Historicidad, donde plantea desde el caso francés cómo todo prácticamente es susceptible de patrimonialización. Lo genético, lo ético,
lo inmaterial y desde luego lo material, los paisajes, todo prácticamente es susceptible de ser patrimonializado y desde luego de ser objeto de disputas sobre quién tiene más o quiénes tienen más derecho o acceso a reivindicar esos legados y a beneficiarse de esos mismos legados. La siguiente, por favor. Y antes de pasar a los ejemplos, retomo a dos autores, Musaini y Minka, que basados en David C. Harvey, en Laura Jane Smith, nos hablan de dos categorías que han sido esbozadas, planteadas académicamente, para tratar de distinguir dentro de la categoría del patrimonio. Una sería el discurso autorizado sobre el patrimonio, que es predominante en muchos lugares, en muchas localidades y en muchas instituciones. Así sea rescatando lo popular, es un discurso bastante elitista, con lenguaje administrativo, que liga estos rescates del pasado a objetivos socioeconómicos, políticos, que desde luego son finitos, y que persuade a las mayorías para aceptar esas versiones particulares del pasado como auténticas, como verdaderas. Y que desde luego hace una criba, una selección de aquello que rescata, de aquellos personajes, aquellos hechos, aquellos eventos, aquellos objetos que presenta como propios de un patrimonio. Y la opción sería un patrimonio desde abajo, que refiere a procesos vividos, experimentados o experienciales, que las mismas grupos o segmentos poblacionales van tejiendo, van hilando. Esto incluye conceptos o nociones como heritage scapes, que serían vinculando, vamos, estos paisajes a la manera en que lo hiciera un geógrafo cultural como Anthony D. Smith, por ejemplo, que sería, y que tiene un sesgo constructivista, es decir, los procesos se van tejiendo y armando sobre la marcha, sobre la práctica, y eso implica que no son esenciales, que nada es esencial, ni las identidades, ni ningún tipo de naturaleza, y que tampoco tienen fines predeterminados. Es decir, hay una concepción del patrimonio como procesos que están en curso y sobre ellos se van definiendo y se van planteando y haciendo, incorporando y siendo apropiados por quienes están inmersos en esos mismos procesos. Y que desde luego dota de agencia a quienes nos dicen en un lenguaje económico, son productores y consumidores del pasado. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vinculo todo eso con ejemplos que he tenido oportunidad de estudiar, observar y de asomar? Bueno, aquí voy a hacer un repaso muy somero. ¿Cómo ando de tiempo? Todavía puedes, o sea, terminamos oficialmente a las 8, entonces todavía son 5 para las 7. Todavía puedes extenderte media hora, 40 minutos, lo que gustes. Muy bien, gracias. Para escuchar también retroalimentación. Bien, en el caso de Tijuana, yo he planteado hace algún tiempo que es una localidad urgida de inventar tradiciones, en el sentido de Eric J. Postman. Es decir, al ser una localidad de origen migrante, relativamente nueva, apenas sobrepasa el siglo de existencia, con un crecimiento desmesurado, sobre todo en los últimos 70 años, pues hay una concepción arraigada, sobre todo dentro de sus élites empresariales, políticas, sociales, de que pareciera tener un déficit identitario. Es decir, que por su origen migrante, por la exposición, por la exposición con una economía tan fuerte, mucho más poblada como es la del sur de California, pues prácticamente hace falta instilar un
orgullo y un arraigo propio, localista. Y es así que hay una serie de emprendimientos, aquí solo puse algunos ejemplos, por tratar de concitar ese orgullo identitario dentro de los habitantes, las habitantes de la ciudad. En distintas escalas, ya va desde lo nacional, es decir, como lo que se entiende o comprende como lo propio de lo mexicano, hasta lo local. Y en lo local es donde sobresalen algunas aspiraciones de legitimación de distintas élites que se asumen o autodefinen y se presumen como pioneros o pioneras en la ciudad. Y que desde luego está ligada a intereses empresariales, pero que han tenido el tino de ser, aunque sean numéricamente reducidos, han tenido el tino de imponer su agenda dentro de las instituciones culturales y dentro de las instituciones del ámbito político administrativo. Eso ha conducido a que haya un prurito por edificar monumentos, lugares de memoria en los que se aludan a un pasado mitificado de la ciudad o de la localidad. Y es el caso, por ejemplo, que vemos aquí en esta diapositiva de las torres de Aguacaliente. La que encontramos en la parte superior izquierda es una réplica que se hizo de la que encontramos del lado derecho, que era la original, que era un faro orientador de aeronaves, que en la década de 1930 estaba en las afueras del Casino Aguacaliente, un casino que fue inaugurado entre 1927 y 1928, que funcionó hasta 1935, 36, 37, pero que dentro de las narrativas historiográficas de Tijuana es ahí donde se sitúa una edad dorada, una edad en que ha sido plastificada, que ha sido concebida como la etapa de mayor prestigio y glamour de la ciudad, y que se quemó el original y que generó que años después se esforzaran o se juntaran esfuerzos tanto de sociedad civil como del ayuntamiento en turno para recuperar esta torre, esta réplica, y exhibirla, vamos, como un testigo, un testimonio de un pasado que ya no es, dentro de una ciudad que desde luego arrastra una serie de juicios, de imaginarios, de representaciones peyorativas por sus mismas o generadas por su misma situación de frontera. Y desde luego dentro de eso hay también lugar para la innovación, una innovación que no está exenta de actos sospechosos de corrupción. Es el caso del arco que vemos en la parte inferior izquierda. Es un arco construido a inicios del siglo XXI que costó una suma excesiva pagada por el erario y que a ciencia cierta, bueno, no hay una explicación lógica de qué significa. Algunos lo comparaban con el arco que se encuentra en San Luis, Missouri, pero que dentro de la narración de los políticos que edificaron este arco, esto iba a constituirse en el signo más representativo de la ciudad. De una ciudad que, al carecer de símbolos propios, estaba urgida de ellos. Esa pantalla que ven en medio, sostenida por cables de acero, se supone que iba a atraer el interés de empresarios, de corporaciones nacionales e internacionales, que prácticamente se iban a pelear los espacios para anunciarse ahí. En un lugar visible, en un lugar donde desembocan los paseantes que se introducen a pie o que dejan sus vehículos estacionados en las inmediaciones del cruce fronterizo, y
al acceder peatonalmente hacia la Avenida Revolución, que es la avenida que vemos marcar este arco, se supone que esa ubicación estratégica iba a darle una plusvalía a este arco que al final pues no pasa de ser parte de la escenografía bastante kitsch que podemos observar a lo largo de la Avenida Revolución. Y dentro de eso, bueno, no faltan también los atisbos de mexicanidad, de concebir a Tijuana como la ventana de México, y a eso obedecen las reproducciones, algunas de las reproducciones de esculturas de distintos orígenes prehispánicos, mesoamericanos, que encontramos colocadas y situadas de manera burda a lo largo de la Avenida Revolución. Y también dentro de eso hay lugar para reivindicar representaciones tan oprobiosas como la de el burro cebra, que esta foto en particular es de 1950, pero que pues se sustentan en la explotación de los burros, que pueden observarse famélicos, débiles, esclavizados, dentro de, con tal de brindar un souvenir o un recuerdo a los visitantes, sobre todo de origen, y las visitantes de origen estadounidense que gustan de posar arriba de este diorama. La siguiente, por favor. Y desde luego no están exentas de controversias algunas de las cuestiones y de las representaciones de lo que algunos segmentos reivindican como propio de lo tijuanense. Recientemente, entre 2 años más o menos, que cobró notoriedad el intento o la amenaza o amago de expropiar el Club Campestre de Tijuana, que es un club bastante restringido, al parecer tiene entre 800 y 900 familias, miembros, integrantes de este club. Tiene en una ciudad que carece totalmente de áreas verdes, o donde las áreas verdes son minúsculas, con altos grados de contaminación. Pues el campo de golf que tiene este club en una parte bastante céntrica de la ciudad, pues constituye prácticamente un área verde restringida para la mayor parte de la población. Y un gobernador bastante controversial, bastante populista también en muchas de sus medidas y actitudes, intentó o amagó con expropiarla. Y esto generó una serie de debates, de controversias, donde salieron a relucir frases, discursos bastante cursis, bastante rimbombantes, bastante sentimentaloides, que buscaban y se apegaban o apelaban a un orgullo y una identidad propia de Tijuana que igualaba o analogaba la defensa de ese club o de las áreas verdes de ese club como un atentado contra la identidad de los tijuanenses en conjunto. Como era un discurso de defensa que intentó atraer y extenderse como una afrenta para el resto de la población, que en su vida tendremos acceso al interior de esa propiedad. Otro caso, la siguiente, por favor. Otro caso lo tenemos en el Valle de Guadalupe, donde se han generado controversias en el último lustro, sobre todo, a partir del crecimiento desenfrenado que ha tenido el Valle de Guadalupe en su oferta de hoteles, de vinos y sus ofertas gastronómicas también. Y de otros entretenimientos como viajes en globos aerostáticos, paseos en helicóptero, conciertos, que han generado enconos, enfrentamientos entre
distintos grupos de empresarios y empresarias en el Valle de Guadalupe, pero que han involucrado a segmentos más populares, tanto del Valle de Guadalupe como Ensenada. Aquí encontramos dos grandes grupos o dos grandes polos. Uno, que es el de los productores que reivindican un valle, así entre comillas, un valle de verdad. Un valle en el que se preserve el sueño de los vitivinicultores originarios, y por originarios hay que tomar aquellos que empezaron a asentarse en el Valle de Guadalupe en los alrededores de 1950, 1960, 1970, que defienden la, entre comillas, vocación agrícola del valle. Y por otro lado, están los empresarios que llaman advenedizos o los empresarios voraces, que sin importarles manchar esta vocación del valle, buscan hacerse de propiedades y de obtener recursos, de lucrar con el Valle de Guadalupe a toda costa, organizando conciertos masivos, estableciendo bares, rompiendo con ese supuesto, esa tradición construida en torno del valle a lo largo de poco más de medio siglo. Y en medio de todo, o fuera de todo más bien, están las clases trabajadoras. Están los jornaleros, las jornaleras, los empleados, las empleadas, los y las ejidatarias, que están ahí, muchas de ellas, incluso los habitantes de las dos localidades de pueblos originarios, Cumiá y en San Antonio en San Antonio Necua y en San José de la Zorra, en las inmediaciones del Valle de Guadalupe, que prácticamente, además de solo participar de manera asalariada con algunos pequeños negocios dentro de esta gran industria que significa la vitivinicultura y la gastronomía, pues prácticamente no ven compensados sus esfuerzos o no se ven beneficiarios de estas grandes empresas y estas grandes industrias e iniciativas que alimentan ese imaginario popular en torno del Valle de Guadalupe. Y eso ha ocasionado entonces diferencias en las que el Estado se ha erigido como el que sanciona qué está bien y qué está mal dentro de estas nociones y disputas por el Valle de Guadalupe, que tienen desde luego y tratan de ser defendidas por quienes se erigen como el grupo conservacionista, como un patrimonio cultural extensivo a toda la Baja California. Y que desde luego también ha meritado una serie de discursos en el que bajo un halo romántico se busca legitimar la conservación del valle, pero restringido a un grupo de familias que se consideran pioneras e iniciadoras y las únicas con derecho para lucrar con las actividades ahí desarrolladas. Y que desde luego el mismo concepto de vocación agrícola del valle pues ya es susceptible de análisis y de crítica, sobre todo si tenemos en cuenta que las actividades vitivinícolas en el Valle de Guadalupe no van más allá a escala industrial de la segunda mitad del decenio de 1920. Otro ejemplo, y bueno, aquí lo vemos todo, la rúbrica de la actual gobernadora de Baja California, que plantea ante estas inquietudes de una manera bastante contundente que el Valle de Guadalupe no será el antro de Baja California. Y bueno, aquí tengo algunas muestras donde el Valle de Guadalupe también bien ha adquirido esa connotación de un lugar para donde se puede vibrar alto, tener contacto con la naturaleza, con los paisajes, como si las plantaciones vitivinícolas, las plantaciones de olivares, las cabañas rústicas fueran parte de ese entorno igual, de la misma manera en que lo son los ojos de agua, las piedras, las montañas, los cerros. Y hay una serie de discursos que también se han reproducido en los diarios más populares de la Ciudad de México, como Milenio, como El Universal, como Excelsior. Otro caso es el de Ensenada. Ensenada, que se presume, importando un discurso
acuñado o germinado a fines del siglo XIX para el sur de California, la noción de mediterraneidad, que le han tratado de sacar jugo también, lo vemos en esta revista Mediterranean News, o estos anuncios de Explora el Mediterráneo Mexicano, o también lo vemos en anuncios espectaculares que encontramos en la ciudad de Ensenada, patrocinados por el ayuntamiento actual, donde se lee que Ensenada es el nuevo Mediterráneo a escala global, y donde desde luego eso ha generado que incluso exista una marca registrada de comida que se llama Bajamed, que es propia de un grupo restaurantero y que explota estas características climáticas, estas características ambientales para atraer gran turismo. Y esto pues se lleva también a lo material. Si en algún lugar se juega petanca, pues es en Ensenada, algunos grupos. Aquí lo que encontramos es parte de las actuales movilizaciones y preocupaciones de la gente en Ensenada, bueno, de ciertos grupos en Ensenada, que dicen o proclaman amor por el pasado, amor por la historia, amor por las memorias, por los pioneros. Hay bastantes asociaciones de profesionistas, de amigos o amigas de la historia, que están ancladas en este discurso del rescate de Ensenada. Aquí lo que vemos del lado izquierdo es un kiosco construido durante el Porfiriato, que después desapareció por la década de 1950, y construyeron otro, y aquí lo que vemos es un nuevo kiosco que está construyendo el ayuntamiento y que ha generado bastante movilización de estos grupos conservacionistas, porque alegan que no fueron consultados y que ha roto con el paisaje y con la estética más tradicional de Ensenada. Dentro de la remodelación de este parque, eso incluye dos canchas para jugar petanca, que son las que están aquí donde estoy poniendo el cursor. Todo eso para dar sustento a la proclamada mediterraneidad del ensenadense, y que se extiende hacia el sur, hacia el Valle de Santo Tomás, hacia el Valle de San Vicente y también hacia el Valle de Guadalupe. Y aquí encontramos, bueno, un ejemplo. Este es el director actual del INAH en Baja California, que también se suma su voz a las protestas contra la demolición del kiosco del parque, diciendo que atenta contra la memoria colectiva. Otro ejemplo lo encontramos en la misma Ensenada, que es esta escultura Atara, una diosa nepalí, que en su momento fue mutilada, fue incinerada por grupos cristianos fundamentalistas, que estaban inconformes con que se instalara esta deidad o esta efigie, y que de todos modos no se sustrae de estos discursos domesticadores y autentificadores. De ahí que quizá para protegerla, sus promotoras hayan puesto este letrero, esta cédula, donde señalan y dejan muy claro que Tara también es ensenadense, sujetándose a esto. Ok, estoy leyendo cierto, es que no estaba diciéndoles que avanzaran. Adelante, por favor, con las diapositivas. Bien, ahí estoy con la de los chinos. Estas diapositivas dan cuenta de una serie de remodelaciones que se están haciendo en el centro histórico de Mexicali, donde también han suscitado controversias que incluso han sido planteadas o recuperadas en revistas como Proceso, en el mismo Excelsior y en la prensa estatal y local aquí en Baja California y en Mexicali, donde está involucrada la actual gobernadora, Marina del Pilar, que antes fue jefa del ayuntamiento en Mexicali, presidenta municipal, y su esposo. Al parecer hay un convenio o hay algún acuerdo con empresarios de origen chino, radicados en Mexicali y también apoyados por el Consulado de la República Popular China en Mexicali, para
recuperar espacios bastante deteriorados en el centro de Mexicali y reivindicar que Mexicali fue fundado por jornaleros, jornaleras, comerciantes chinos o chinas. Y ante eso, pues han surgido las voces de los cronistas, de las cronistas, de asociaciones de rescate, o de pioneros o de pioneras de Mexicali, que se oponen a este discurso, señalando dentro de la misma lógica romantizadora de la historia, pionerista, patrimonializadora, que Mexicali nunca fue fundado por chinos o chinas y que en realidad con esto se está obviando y dejando de lado o desconociendo a los verdaderos fundadores de Mexicali, a los cachanillas por antonomasia. Y hay una serie de disputas que han conducido a, o que siguen dirimiéndose todavía entre si lo que se representa ahí es verdad o es auténtico o es falso, si es manipulación de la historia o si se sustentan hechos veraces. Pero la lógica es la misma, la lógica patrimonialista es la que opera ahí. Y vemos pues ya el turismo está siempre, es omnipresente. Vemos paseos para recorrer la Chinesca, es un callejón ahí que pueden ver en las diapositivas. Y también hay un rescate de un pasado supuestamente bohemio de Mexicali. De ahí estas alusiones a Mexicali Rose o Mexicali Rose, que hay hasta una canción antigua que celebra cierto pasado buchanguero de Mexicali, que en realidad estuvo y está ligado a actividades tan poco edificantes como la prostitución a principios del siglo XX. La siguiente, por favor. Y cierro aquí con el ejemplo de Santa Catarina. Santa Catarina es una comunidad Pai Pai, originaria al sur de Ensenada, que todavía está habitada por algunas decenas de descendientes de estos grupos, catalogados como yumanos, y lo que vemos aquí son fotografías del lugar donde estuvo la misión, y que los pobladores se han negado a que sea reedificada, a que se haga una réplica en ese lugar, bajo la lógica de que si sus antepasados atacaron la misión y la quemaron, ellos tienen que respetar esa decisión de los antepasados y por lo tanto no encuentran ningún motivo para que sea, para que sea una réplica de esa misión malograda en su poblado. Y esto cabe, y lo presento aquí porque rompe con las otras lógicas que he presentado como ejemplos y se inscribe más dentro de esta noción procesual del patrimonio desde abajo. Y para finalizar, bueno, dentro de los predicamentos que supone el antropoceno, es decir, el reconocer que la especie humana participa, impone como una fuerza geológica capaz de cambiar las condiciones ambientales del planeta, lo que implica aquí es qué pertinencia tiene seguir hablando de patrimonio y de seguir patrimonializando de la manera en que lo hemos hecho. Es necesario sostener este tipo de preocupaciones, dedicarle esfuerzo, presupuesto, y de ser así, es necesario cambiar, adicionar nuevas nociones a la categoría de patrimonio, hacia qué funciones debe cumplir. ¿Cómo sostener dentro de estos horizontes que pueden aparecer distópicos, catastróficos incluso? ¿Cómo seguir operando dentro de estas categorías y manteniendo estas preocupaciones por lo patrimonial? O, en su defecto, con la recuperación que hay de esperanzas a partir de microutopías, es decir, de utopías circunscritas a entornos locales, micros, pequeños. ¿De qué manera tendríamos que reconceptualizar o podemos reconceptualizar
las nociones y funciones de lo patrimonial? ¿Son operativas todavía o necesitamos reinventarlas? Y con esto cierro mi participación. Seguramente hay un diálogo en espera con ustedes que atenta y amablemente me escucharon. Gracias. Daniel, adelante, por favor. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias por esta presentación tan importante, tan clave para dejar como esta base que pretende este coloquio. Bueno, por cuestiones de técnicas no me pude presentar hace rato. Bueno, yo soy el maestro Daniel Rodríguez Ventura, soy geógrafo de formación, licenciatura, maestría, doctorado. Mi vinculación con el colegio es a través de la impartición de la asignatura de sistemas de información geográfica, que normalmente son interpretadas desde una perspectiva muy euclidiana de esta cuestión del espacio, ¿no? Pero al involucrar esta materia en la cuestión intercultural, pues tenemos que agregar también al sistema de información geográfica una lectura del espacio subjetivo. Creo que este foro es fundamental para problematizar al patrimonio como un fenómeno social, ¿no? Que tiene Te perdimos, Daniel. Daniel, si apagas el video. Presente. Ok. Que también tenemos esta problematización desde el ámbito académico, como las diferentes perspectivas teóricas que nos has compartido, Rogelio, que también la patrimonialización genera una problemática en la conceptualización metodológica, también en lo empírico, con este patrimonio desde abajo que nos vienes a presentar, Rogelio. Entonces, creo que este espacio va dirigido a que la comunidad de Digi pues contemple toda esta problemática, esta concepción del patrimonio como algo no acabado, algo que está en movimiento, algo que se está construyendo, donde dialoga el espacio y el tiempo. Entonces, agradezco mucho esta primera introducción, esta primera charla que nos has brindado, Rogelio, y bueno, para entrar en diálogo con los participantes de este primer sesión, vamos a darle voz a los comentarios. Tenemos un comentario por parte de Diana Rosete. Ella dice: buenas tardes, un gusto poder escuchar la conferencia. Saludos desde Uruguay. Muchas gracias, Diana. Horacio González Moncada nos comenta: excelente perspectivas que presenta, doctor. El doctor Ruiz. Gracias por brindar esas conferencias que nos brindan otras perspectivas de análisis sobre el patrimonio. Hay una pregunta para el ponente, es por parte de Minerva Torres. Ella te pregunta, Rogelio, ¿consideras que los discursos académicos con orientación antimonumentos y antipatrimonio se ven en la práctica o tienen repercusiones sociales? Te cedemos la palabra, estimado. Bien, gracias, Daniel. Gracias por sus saludos y comentarios. Si bien hay una tendencia fuerte y como quedó expuesto en las diapositivas iniciales, donde recupero algunos de los comentarios, por ejemplo, a la obra de Lowenthal o de Laura Jane Smith, por ejemplo, hay una postura crítica que se mantiene respecto a la patrimonialización desde que fue detectada esta tendencia. Considero que sigue siendo
bastante minoritaria dentro de los espacios y círculos académicos. Sigue siendo incluso objeto de marginalidad, de marginalización o automarginalización. Uno se expone al escarnio público y también de los colegas cuando se atreve siquiera a cuestionar los fundamentos mismos de esa patrimonialización. Ya no se diga de casos concretos, cuando uno cuestiona los sustentos identitarios o la constante, el blindaje que acompaña todo intento o iniciativa memorialística. Al contrario, dentro de los grupos académicos o comunidades académicas, lo que encuentro es que, y a partir de convocatorias, de diplomados, de foros, lo que encuentro es que estamos sirviendo como eco o haciendo eco de las iniciativas que buscan patrimonializarlo todo y sobre todo sustentarlo a partir de hilos narrativos confeccionados desde grupos elitistas de cualquier tipo. La historiador, historiadora generalmente y antropólogos, antropólogas se convierten en portavoces o abanderados o abanderadas de ese tipo de gestiones. Yo veo entonces que hay aún pocas repercusiones sociales, pero hablaba hace un momento de utopías, de esperanzas, y considero que seguir construyendo este tipo de foros y de espacios, transmitiéndolos, estudiándolos, podemos lograr introducir mayores posturas críticas respecto a este tipo de fenómenos y de procesos. Muchas gracias, Rogelio. Tenemos otra pregunta. Jesús Rangel nos dice, ¿qué papel juega la historia profesional en la romantización del patrimonio? ¿Qué implicaciones éticas tiene dicha romantización del pasado? Bien, desde luego es compleja la respuesta, porque es algo, la romantización a la que alude Jesús Rangel del pasado es algo que está instituido en el ADN del historiador. Es algo consustancial al historicismo en el siglo XIX, a los afanes de los historiadores y las historiadoras en buena parte del siglo XX, pero que desde luego encuentra también ahí dentro de la misma disciplina, encuentra también sus anticuerpos. O lo que mueve, define quizá la identidad disciplinaria del historiador y de la historiadora, es su pericia, su manejo disciplinario, técnico, metodológico, de las formas que tenemos como sociedades de cualquier tipo para relacionarnos con el tiempo y sus temporalidades. Y eso, por sí mismo, implicaría ya asumir posturas antirrománticas o antirromantizadoras e implica un posicionamiento deontológico, es decir, ético relativo a la profesión para no seguir, para no avalar este tipo de iniciativas. Tampoco se trata de convertirnos en jueces, descalificadores de toda aquella iniciativa que busque plantear ciertas formas de relacionarnos con los pasados, ya sea a través de la patrimonialización, de las memorias, del rescate de experiencias. Aquí recupero al viejo Eric J. Hobsbawm, quien en un encuentro en Italia, donde invitaron a historiadores locales, a cronistas, a descendientes de sobrevivientes de algunas matanzas que hubo ahí durante la Segunda Guerra Mundial, perpetradas por los nazis y sus colaboradores, y que eran descendientes de partisanos, de combatientes partisanos. En los desencuentros que surgieron al no coincidir los discursos de los historiadores profesionales
y de los historiadores locales o las historiadoras locales, Eric J. Hobsbawm señala que por mucho que el historiador, la historiadora intente desmitificar o desromantizar buena parte de las narrativas sobre el pasado, al final la gente se quedará con lo que más le conviene para interpretar esos pasados. Comprender eso es una forma también de explicar e interpretar cómo nos relacionamos con los pasados. Es una función del historiador. Y aquí apelo a una de los aforismos de Jacques Derrida en Los espectros de Marx. Las páginas iniciales, él decía, palabras más, palabras menos, prohibido el reposo a toda forma de buena conciencia. Entonces, creo que eso es lo que nos queda como historiadores. Y claro, recuperando el llamado del Manifiesto por la Historia de Joe Galdi y David Hermitage. Historiadores, tomemos las armas y a la acción en sentido metafórico. Rogelio, a mí me gustaría hacer una serie de comentarios también con base en tu presentación, porque, bueno, sabrás, creo que te lo comenté en algún momento, de que yo trabajo desde la cuestión del turismo, la acción jefe del turismo, ¿no? Y pues nos hemos encargado muchas veces como de promover la cuestión patrimonial como un elemento positivo del patrimonio. Y de hecho, muchas veces el patrimonio se asocia como si fuera algo positivo que se tiene que conservar, y así vas creciendo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la vida. O sea, está la cuestión patrimonial y es curioso porque incluso hay veces que hay prácticas muy antiéticas, pensemos por ejemplo eso el patrimonio gastronómico muchas veces, y simplemente se legitima y se dice se tiene que seguir manteniendo, preservando porque es patrimonio, ¿no? E incluso justamente en la dinámica turística, las turistas buscan consumir ese patrimonio porque es lo que se les vende. Bueno, me parece muy pertinente justamente mencionar, con base en lo que comentas, o sea, cómo el patrimonio es una construcción cultural que responde a intereses, como creo que lo dejaste bien claro, que no son propiamente los intereses de la población local, sino que son intereses que provienen de otra parte. En algún momento yo recuerdo una plática donde se nos hablaba de que los procesos de patrimonialización son completamente ajenos a las colectividades o a las comunidades locales, o sea que es alguien externo quien dice esta tradición, este elemento, este monumento, esta vestimenta, este platillo es digno de ser patrimonializado. Y entonces con eso se va a generar una falsa idea justamente de identidad o una situación, no sé, que, como tú lo mencionas, se busca la manera de conservar, pero la pregunta que es ¿para quién o para qué se busca conservar eso? Me queda también muy claro, por ejemplo, cómo hay ciertos elementos que son declarados patrimonio y que están fuertemente vinculados a una idea mercantilicista de consumir el espacio. No sé, así como tenemos varias prácticas o varios ejemplos de los que tú das en Tijuana, en la Ciudad de México es algo muy similar. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el tradicionalísimo desfile de Día de Muertos. Lo digo hasta sarcásticamente porque es algo que no existía, es algo que está asociado a una representación cinematográfica de cómo se festeja el Día de Muertos en México, o sea, no era algo propiamente de acá, y que ahora genera una derrama turística interesantísima, y que hay gente que lo dice es que es parte de nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestra cultura, perdón, cuando eso no era propiamente parte de lo que representaba la identidad de la Ciudad de México hasta hace unos 5 o 6 años que surgió esta película, ¿no? Entonces, hago todo este comentario porque me parece ser que hay como una tendencia muy fuerte en las dinámicas turísticas de no cuestionar los estudios turísticos, de no cuestionarse la pertinencia misma del patrimonio y que incluso a veces ese patrimonio sigue siendo ofertado como si fuera la panacea, porque las turistas quieren consumir ese espacio, porque es lo que otorga, entre comillas, una falsa identidad de los espacios de destino, cuando realmente así no son. No sé, el patrimonio gastronómico es interesantísimo. Estoy trabajando un proyecto con el doctor Álvaro López sobre cómo el cabrito se ve como parte del patrimonio gastronómico de Monterrey, por ejemplo. Y tú cuando les preguntas a las personas de Monterrey, ¿el cabrito es parte de tu identidad? Sí, 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 es parte de lo que nos une como regiomontanos. Ah, entonces es parte del patrimonio gastronómico. Sí, 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 es un platillo tradicional. Oye, ¿cuántas veces tú a la semana consumes cabrito? Ah, no, bueno, no, yo nunca he comido cabrito, pero sí es parte de mi identidad, es parte justamente de la cultura. Entonces, es bien interesante justamente esta situación, porque a menudo esas son construcciones culturales que se van dando para que se consume el espacio sin que haya un elemento crítico, ¿no? Comento esto para vincular las siguientes preguntas. De hecho, comentan por el chat, ¿no? Dice Gina Ugarte. Ay, ya lo perdí.
Me parece que para la gente que trabajamos en el turismo tenemos cierta responsabilidad de preservar y salvaguardar el patrimonio. No me parece que sea el patrimonio, entiendo, una corriente de ocasión, pues se debería más bien de trabajar en su gestión y administración porque promueve la diversidad cultural y se enriquece el sentido de pertenencia individual y colectiva. Pregunta esta misma persona, Gina Ugarte, ¿existe en México algún proyecto formal que tú conozcas por parte del gobierno que implique esta gestión del patrimonio ligado específicamente a la industria del turismo? Y después comenta Omar Garibay, hoy se me perdió la pregunta. Un saludo para el Puente y los colegas organizadores. Considero que se expone claramente el mapa de los estudios críticos del patrimonio. En ese sentido, me gustaría resaltar el trabajo que ha hecho la antropóloga maya Lorena Pérez Ruiz. Ella comenta que frente a la fiebre patrimonializadora se tendría que poner un freno y realmente salvaguardar o conservar aquellas prácticas o elementos culturales que se encuentren en riesgo. Así se acotaría bastante lo patrimonial. Por otro lado, al suponer que la cultura está en movimiento y permanente transformación en el escenario más utópico, nada se tendría que patrimonializar, sino simplemente garantizar una especie de ejercicio democrático u horizontal en la participación de la reproducción social y cultural. ¿Sí? Entonces, no sé si quisieras tú comentar algo, responderme a mí y las preguntas mismas. Gracias, Gino. Bien. Bueno, a mí me gustaría hacer solamente una puntualización antes que tiene que ver con la cuestión de que nos dejaste en la mesa, Rogelio, con el presentismo omnipresente, omnisciente. En esta sociedad que el turismo es uno de los vínculos más importantes que tiene la sociedad para consumir espacios, para consumir el patrimonio, ¿no? En este sentido, ¿cómo se tiende a congelar esta perspectiva de lo que se considere como patrimonio para el consumo? Y tiene un peso muy fuerte en este momento contemporáneo. Y de acuerdo con la perspectiva de Omar, si si el patrimonio está en movimiento, no se tendría por qué patrimonializar, ¿no? Pero justamente el peso de esta cuestión turística en el presente nos lleva a crear esos productos turísticos, ¿no? Y desde esta perspectiva leer el patrimonio. Al mismo tiempo, en este presentismo también hay esas iniciativas utópicas de deconstruir y tener esta perspectiva crítica de por qué mantener esas costumbres antiéticas, prácticas antiéticas relacionadas con la gastronomía. Bueno, adelante, Rogelio, solo quería comentar eso. Bien, bueno, coincido con este escenario que has planteado, Gino, de los visos, habría que decirlo, mercadológicos o mercantilistas que tiene la noción o las prácticas del patrimonialistas con una de las grandes industrias que ya ni siquiera podríamos decir industrias sin chimeneas, como se sabría decir eufemísticamente antes, que sería el turismo. Yo aquí centraría más bien, y ahí parte de mi respuesta con lo que sintetiza Daniel a partir de las preguntas de Gina Ugarte y la idea que transmite o comparte Omar Garibay, es que se nos agota el tiempo también dentro de lo que algunos historiadores o historiadoras han llamado acontecimientos o un momento o periodo histórico sin precedentes en la humanidad. Ya no tenemos opciones siquiera de seguir sosteniendo y retroalimentando buena parte de las prácticas de consumo, y eso incluye al turismo, las filiaciones y afiliaciones de corte turística y de otro tipo, para poder sostener el frágil balance de nuestro planeta. Pienso, por ejemplo, en lo más conocido, que serían por los grandes alcances contaminantes que tienen los transbordadores, por ejemplo. Justo la semana anterior escuchaba a activistas en La Paz, Baja California, y en la zona de Los Cabos, que estaban señalando los riesgos de un transbordador que están por aprobar o ya aprobaron para que llegue ahí, que es de los más grandes en el mundo, y todas las consecuencias ambientales que esto supone, desde en el lastre que transportan aguas recabadas en otras latitudes, llegan y mezclan especies depredadoras que acaban con las especies locales, hasta todos los desechos que genera ese tipo de embarcaciones. Todo eso se hace en nombre del turismo.
Esto también incide dentro de las prácticas conservacionistas de aquello que suponemos como la naturaleza. Porque si algo se ha sentado con la conciencia que hemos cobrado de los seres humanos como fuerza geológica destructiva de buena parte de nuestras condiciones ambientales, radica justo en que se han resquebrajado también esas categorías binarias que solían distinguir entre naturaleza y cultura, al grado de que ahora hablamos de conceptos como naturcultura. Y yo considero que es en esos términos como debemos estar planteándonos ya los escenarios, trabajando en diversas escalas, desde lo micro hasta lo macro. No me sería muy aventurado señalar un escenario post-patrimonial, como señalaba Álvaro en la plática que tuvimos. Se habla de posidentidades, posmemorias. Post-patrimonial, no me atrevo a llegar a tanto en estos momentos o en los años inmediatos, pero sí de replantearnos qué consideramos como patrimonio, qué acepciones les damos y qué funciones van a cumplir. Hasta el momento, si bien sirven también como estrategia para muchas colectividades, para defender y no ser despojados de lo que consideran propio. Pienso en la Amazonía, por ejemplo, donde la noción de patrimonio ha sido un salvoconducto para detener la depredación, la deforestación, la depredación de los bosques, por ejemplo, el comercio de especies. Habría que considerar, y creo que ahí es una labor de las comunidades académicas, qué nuevas funciones prácticas podemos darle a esa categoría y a esos conceptos. De qué manera podemos revertir la situación y en lugar de que el patrimonio sea o tenga ese cariz destructivo, que sirva para recuperar todo aquello que hemos estado perdiendo. No podemos sostener ya, de hecho, decir antropoceno es nada más por comodidad, por convención. Hay una serie de términos derivados de ahí como capitaloceno, plantoceno, que buscan señalar y ser más precisos sobre la fuerza destructora que ha ayudado o que ha contribuido a acelerar drásticamente el deterioro de nuestro planeta. Si pensamos en términos de naturcultura, entonces habría que plantearnos si vamos a democratizar esa patrimonialización de una manera en que afecte menos a grandes segmentos poblacionales y que a su vez podamos seguir reconociéndonos en ellos. Pero ya es insostenible seguir planteando lo que Laura Jane Smith sostenía como estos discursos autorizados de lo patrimonial, que son susceptibles de disputa, de controversias. Eso no lo vamos a suprimir, no lo vamos a eliminar, pero sí podemos ayudar a cargar, a balancear esas disputas. En este momento, tal como están planteadas las cosas, la mayor parte de los esfuerzos patrimonializantes o patrimonializadores tienen de aliados al Estado, sus distintas administraciones, en distintas escalas, estatales, municipales, nacionales, transnacionales, corporativos y grupos involucrados directamente en alguna cuestión como empresarios, miembros de clubes, comerciantes, qué sé yo. Pregunta Gina al respecto, si conozco proyectos formales del gobierno que implique esa gestión del patrimonio ligado específicamente a la industria del turismo. Los casos que acabo de enumerar de Mexicali, del Valle de Guadalupe y de Tijuana están involucrados directamente en instancias gubernamentales y empresariales y de grupos de asociaciones civiles que tejen una relación nostálgica con el pasado. Y al ser nostálgica, otra vez remitiéndonos a la definición etimológica que daba Svetlana Boym, pues es
el amor a un hogar que nunca existió y nunca va a existir. Es una romantización. Y dentro del espectro de la romantización podemos esperar todo. Todo va a ser susceptible de ser legitimado en función de intereses circunstanciales o intereses temporales que estén esgrimiendo. Es algo similar a lo que planteaba Koselleck con los memoriales de guerra. Cada generación le está dando a esos monumentos su propia carga de sentidos, sus propios significados. Y cuando no hay una sociedad equilibrada en términos democráticos, en términos de condiciones de vida, de distribución espacial, los resultados son los que conocemos y presenciamos ahora. Yo creo que esto último que menciona Rogelio también se podría asociar con la pregunta que hace el Samirilla sobre los pueblos mágicos. O sea, los pueblos mágicos son un proceso de patrimonialización tremendo por parte del Estado mismo de un consumo de todo aquello que representa la nostalgia del mundo rural, por ejemplo. No sé si quieres comentar tú algo más. Sí, no quise herir susceptibilidades. Aquí tenemos un pueblo mágico, no sé si sea el único, que se llama Tecate, donde hacen la cerveza. Y el mejor pan. El mejor pan, entre comillas, porque no como mucho pan, pero cuando comía el pan no tiene, sabe rico y punto, ¿no? No tiene nada de extraordinario, comparado con el que uno consigue aquí en la esquina. Pero bueno, pueblo mágico, bueno, habrá lugares donde se sustenta esa categoría, quizá como una medida otra vez estratégica para preservar y que no un empresario, un comerciante, un munícipe voraz llegue y derribe algo que las poblaciones le dan un valor por sus reminiscencias ancestrales o una carga de afectos y de emociones que relacionan con ese espacio, con esa práctica. Pero salvo, eso serían las excepciones. Más bien es oportunismo lo que opera detrás de esas nociones de pueblo mágico y de esas nomenclaturas también que se están estableciendo, estandarizando prácticamente todo lugar de visita turística, esas letras llamativas que se establecen en todos lados para señalar el lugar donde uno está y que están construidas como dioramas para la foto nada más, donde lo que interesa es el turismo, pero un turista rara vez o difícilmente profundiza en la historia del lugar que está visitando. Se queda con el discurso que le están desplegando. Se queda con esa lectura superficial que hay. Aquí lo veo, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe fue colonizado por familias rusas pertenecientes a un culto llamado Molocan o Molocán. Y a través de los años hay una promoción turística incentivada desde luego de asociaciones de productores de vinos, de las asociaciones de dueños de restaurantes, de operadores turísticos y del gobierno del estado y el gobierno municipal de Ensenada. Y se erigen, además de romantizarse todos esos paisajes y esas prácticas que ahí se celebran, se falsifica la historia o la narrativa histórica. Se dice, por ejemplo, que los rusos trajeron el vino a Baja California. Digo, si hubiera sido vodka, quizá no lo dudaría, pero el vino es una práctica que no tiene su origen en este tipo de comunidades. Y eso ha sido usado también como un incentivo turístico y que se reproduce porque suena exótico, atrae poblaciones. Y así podemos encontrar una serie de ejemplos que lo vemos, por ejemplo, en el pueblo mágico de Tecate, donde se están tratando, y en Tijuana mismo, donde, como decía al inicio de la charla, se inventan tradiciones, están constantemente, hay una efervescencia por rescatar. Aquí al inicio señalaba una cita de los comentarios al libro de David Lowenthal sobre cómo caen también a veces en lo grotesco y en lo ridículo este tipo de prácticas. Eso lo veo claramente aquí en Tijuana, por ejemplo, donde
Se han inventado y fabricado héroes de alcance nacional. Hay por ejemplo, hay de reciente, tendrá una década, quizá un poco más de años, que se ha reivindicado por un grupo de aficionados a la historia o incluso profesionales, de algunos individuos que participaron en alguna escaramuza revolucionaria o en algún evento y han sido reivindicados como héroes nacionales, haciéndoles homenajes en su sepultura o reivindicando algunas fechas conmemorativas. Y todo eso como un afán de tratar de reproducir a escala local esas grandes narrativas que operan y sobre las que están articuladas los estados nacionales. Entonces, son ejemplos muy claros y hasta cómicos podrían ser, o hilarantes, de cómo se inventan tradiciones. Y desde luego siempre todo eso difícilmente puede sustraerse de tratar de atraer visitantes locales, regionales e internacionales. Siempre, creo que difícilmente podríamos desligar ahora la categoría de turístico o la etiqueta de turístico con la etiqueta de patrimonio o patrimonial. Bien, Rogelio, muchas gracias. Solo retomando un poco los aspectos que se han puesto en la mesa, en esta perspectiva de pensar lo pospatrimonial y los ejes críticos que se van desarrollando. Mucha de la crítica hacia esta perspectiva patrimonial, no sé, va hacia criticar a la patrimonialización global versus esta noción originaria del patrimonio que tiene que ver con un posicionamiento humano de la cuestión de apropiarse y defender algo. No sé cómo se irán desarrollando estas líneas conforme vaya avanzando este escenario, pero son muy interesantes los planteamientos que se han vertido. Ya casi para terminar, vamos a pasarte los últimos comentarios del público, Rogelio. Claudia Rivera Contreras dice: gracias por esta sesión del día de hoy al cuestionar el concepto de patrimonio, pues las políticas de Estado han permeado en diversos espacios y localidades de nuestro país. Saludos desde Puebla. Omar Garibay nos dice: ¿en dónde está lo patrimonial de los pueblos mágicos? Es una política meramente turística que sustituye las declaratorias de zonas monumentos históricos. Y bueno, también tenemos una bromita por parte de Minerva Torres. Ella nos dice: el pueblo mágico de Tecate tiene como extraordinario el perro gasolinero. Y se disculpa por esta bromita. No Rogelio. Gracias, Daniel. No tengo la dicha de conocer todavía a Gasolín, pero lo intentaré pronto. Y lo que plantea Omar Garibay, ¿dónde está lo patrimonial en los pueblos mágicos? Bueno, es una política meramente turística que sustituye las declaraciones de zonas de monumentos históricos. Bueno, justo ahí radica, si negamos un sustento o sustrato patrimonial en los pueblos mágicos, entonces estaremos cayendo otra vez en la lógica de lo patrimonial, cuando hay que tener claro que lo patrimonial también es algo muy presentista, es algo presentista con un sentido de oportunidad que busca legitimar ciertas cuestiones. Puede tener cierto sustento histórico o no, pero no lo sacralicemos, vamos. Lo patrimonial también es un activo, la categoría, la etiqueta es un activo también que no está exento también de estas tergiversaciones, de estos manejos. No tenemos por qué sacralizar y comprar esos discursos que apuestan a que lo patrimonial es intocable. Y ojo, no estoy iniciaba diciendo esto, no soy un talibán que está diciendo vamos a bombardear los budas de Bamiyan, ¿no? Desde luego que no. No estoy diciendo quememos los archivos, los historiadores ya se las arreglarán, claro que no. Desde luego que no, simplemente hay que quitarle esa aura. El aura es algo que en la relación con los objetos, esta noción benjaminiana, se supone que nos despierta comunicación sensorial que puede conllevar un objeto
que a través del tiempo ha logrado estar frente a nosotros, ya sea deteriorado, conservado, restaurado. Entonces, esa aura también hay que cuestionarla, esa distancia que media entre aquello que desprende lo patrimonial, ese aire de sacralidad del que le hemos dotado, y nuestra lectura crítica acerca de, y vuelvo, repito, hay cuestiones en que lo patrimonial puede tener y ser válido como estrategia para conservar algo, como estrategia para evitar la destrucción de algo, para frenar intereses de otro tipo. Bien, muy bien, muchas gracias, Rogelio. Pues creo que estamos a punto de concluir con esta sesión. No queda más que pues, agradecerte a ti, Rogelio, por esta charla, por este aporte tan importante, agradecer al Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales, a la facultad, también a Ashley por su asistencia técnica, a Jafet, y bueno, también a toda la participación tan activa que hemos tenido en el foro. También aprovechamos la oportunidad para hacer la invitación a la siguiente sesión, que estará a cargo de la maestra Penélope Castro Pérez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta sesión la realizaremos el 26 de abril y será a las 5 de la tarde, ¿verdad, Jafet? Sí, es a las Esperamos. 5 y es sobre turismo, sobre patrimonio disonante y difícil, que es otra perspectiva del patrimonio asociado con la cuestión del turismo oscuro. Pues bien, Rogelio, si no tienes algo más que agregar, pues estaríamos finalizando esta sesión, y nuevamente una gratitud a todo el foro. Pues agradecerles nuevamente a Gino, Daniel, Ashley, a todas las personas que nos acompañaron en el foro, a quienes lo hicieron presente a través de comentarios, saludos, como a quienes nos estuvieron viendo de manera anónima quizá. Un agradecimiento y es un gusto por haber podido participar en esta sesión con ustedes. Y les deseo éxito en las sesiones restantes. Estaré atento también para escuchar y aprender de los colegas, las colegas. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Jafet, ¿algo más que quieras agregar? Los debates van a estar buenos, Rogelio. Esperemos contar contigo también ahí. Gracias. No, En el pues chat. es todo por mi parte, Daniel, y pues muchas gracias a las personas que siguieron la transmisión vía YouTube. Bueno, que tengan una excelente tarde, noche, y estamos en comunicación. Un abrazo a todos y a todas. Saludos. Hasta pronto. Gracias, Rogelio.